Todavía sigo en consulta. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Os quería dar la bienvenida a esta mesa redonda bueno, que tengo el placer de moderar, junto con los doctores Fernández Jara y el doctor Camilo Chiquito, que se incorporará a la mesa redonda en breves momentos, que todavía está terminando los últimos pacientes de consulta. Así que se incorporará enseguida. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir abriendo un poco un canal de presentaciones y de debate y un lugar común donde también contaremos con vuestra participación y esperamos que sea dinámico, ameno, divertido y que lo pasemos bien todos, ¿vale? Así que, bueno, yo sin más dilación os voy a presentar al doctor Javier Fernández Jara, que él es radiólogo especializado en patología musculoesquelética, es el jefe de servicio del Hospital de la Zarzuela y también trabaja como radiólogo musculoesquelético en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Aparte, sobre todo, que es lo que más nos interesa, es tu vinculación con el deporte, ¿verdad? Tu vinculación tanto como amateur, ¿no? Tú en tu práctica personal, como de manera más profesional ligada con el deporte, tanto ya profesionalizado, de élite. Así que, bueno, si quieres hacer tú también algún Sí. apunte, Javier, Pues nada, muchas encantado. gracias, Javier, muchas gracias por la presentación. Y como contaba el doctor Tejada, pues sí, yo soy radiólogo. Soy de Cádiz, aunque trabajo en Madrid. Y efectivamente, aparte de aficionado al deporte, tanto por la tele como la práctica del deporte, básicamente me gusta sobre todo, me gustan todos los deportes, pero a día de hoy lo único que hago es correr. Normalmente corro como una maratón al año. Y así que he sufrido lesiones también en mis carnes, como quien dice. En tus carnes, esa. Pero para nada profesional, ¿eh? Yo, como dice algún amigo, dice, tú haces maratones porque le das medalla a todo el mundo que acaba, ¿no? O sea que sí, eso como está bien, aficionado. eso está bien. Ajá, Y luego, pues sí, fenomenal. en mi práctica clínica, pues sí que participo en los hospitales donde trabajo, pues sí que colaboro con otros médicos en equipos multidisciplinares, tratando tanto a deportistas profesionales como a deportistas amateurs. Porque al final, bueno, yo creo que una de las cosas a lo mejor importantes a diferenciar es el deportista amateur, pero bueno, que cada día el deportista amateur se parece más al profesional y el deportista puramente profesional que efectivamente que viene a ser, como dice un buen amigo mío, como si fuera un Fórmula 1, ¿no? O como un astronauta o también como si fuera un restaurante de estrella Michelin, ¿no? Hay que tratarlos de una forma Eso diferente, es. ¿no? O sea, eso sí que es cierto, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que de hecho es una de las cosas un poco que me apetecía a mí un poco como coordinador de este máster, que tengo la suerte además de contar con de profesorado con el doctor Fernández Jara en la parte de radiología y las prácticas de ecografía musculoesquelética y con el doctor Camilo Chiquito, que luego lo presentaré cuando se incorpore. Pero una de las cosas que quería también un poco transmitir a todos los alumnos que se matriculan de este máster es un poco también el traer a ese deportista de élite, digamos, a los pies del alumnado para que, bueno, pues le vean, le conozcan sus inquietudes, sus experiencias con otros médicos, cómo lo han tratado, en fin, un poquito traer medallistas olímpicos y atletas un poco al mundo normal de a pie para conocerles también, pues que son personas al final que tienen sus problemas, sus preocupaciones y tal, que a veces perdemos un poco cómo tratarles, ¿no? Cuando todos como profesionales nos enfrentamos, digamos, con un atleta de élite, pues nos cuesta un poco ahí, con mucho respeto, mucho miedo, mucho tal. Entonces, bueno, es un poco, pues, ver un poco, acercarlo, ¿no? Eso. Pero sí, no, muy bien. Así que, ¿qué más podemos hablar? Y exactamente a qué te dedicas dentro de la radiología musculoesquelética, que es un poco, ¿cuáles son tus Pues sí. pasiones? A ver, yo mi pasión al final la radiología, ya sabes que la radiología, yo me dedico solo a la radiología musculoesquelética y efectivamente eso es lo que más me gusta. Y aunque tengo una parte también, evidentemente, que me dedico a lo que es la patología tumoral, articular, degenerativa, pues la verdad que una de las partes que más me gusta es la radiología musculoesquelética relacionada con el deporte, ¿no? Ahí hago todas las técnicas de imagen. Realmente tampoco creo en una técnica, desde el punto de vista como radiólogo, solo una única técnica. Creo que todas las técnicas nos aportan algo.
y creo un poco en ese trabajo sacándole a cada técnica su máximo potencial, ¿no? O sea, la ecografía tiene un potencial que todos conocemos, realmente además, de hecho, probablemente será la primera prueba que hagamos al deportista, de hecho, La más accesible, claro. La más accesible, de hecho, ahora hay ecógrafos portátiles a un precio muy razonable, que pues, lo puedes llevar incluso en el bolsillo, los hay de todas las calidades, pero hay ecógrafos portátiles por un precio muy razonable que lo llevan en un bolsillo y la tienes a pie de campo o a cualquier sitio. Yo de hecho he usado el VScan, vamos, lo tengo propio Sí, y lo utilizo a pie de cancha, efectivamente, o justo al efectivamente, salir de entrenamiento y echar un vistacito, o sea que sí. efectivamente. Esa es la versatilidad que tiene la ecografía, ¿no? Luego es verdad que si queremos hacer una ecografía un poquito más arreglada o más a conciencia, siempre podemos echar mano de los ecógrafos con más resolución, que de hecho cada día hay ecógrafos mejores con sondas de alta resolución que permiten ver muy bien las estructuras musculotendinosas, osteomusculotendinosas, y yo creo que eso es muy importante. Luego también hay que tener una cosa también en cuenta, cuidado con la ecografía, muchas veces el deportista profesional, ¿no? Muchas veces el deportista profesional, y ahí enlazo con la otra prueba de imagen Princes en el músculo esquelético, que es la resonancia magnética. El deportista profesional muchas veces, incluso el deportista amateur, que ya al final, pues a lo mejor está entrenando duramente para una maratón o entrenando para una competición de triatlón, pues también quiere, cuando queramos tener mucho valor predictivo negativo, mucha sensibilidad, necesitamos hacer una resonancia magnética, ¿no? A veces la ecografía se queda un poco corta y hay que tirar mano de la resonancia magnética, ¿no? Claro, o sea, tú Y dirías que luego es ya un un poco poco, el approach, ¿no? La puerta de entrada, sí, la puerta de con entrada puede ser la cautela, bien ecografía. manejada, claro, eso es. Eso es. Teniendo en cuenta muchas veces que la ecografía, a veces en las fases muy agudas, sobre todo en lesiones musculares, puede o ser negativa o infradiagnosticar o infraestimar la lesión. O sea, hay que tener cuidado en ese sentido, porque muchas veces la ecografía, cuando hay un hematoma en el músculo, por ejemplo, hablando de la lesión muscular concretamente, a Claro, veces no vemos. puede, hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, sí que es una prueba muy válida y muy buena también para hacer un seguimiento y una monitorización. Es decir, yo puedo tener una ecografía, una resonancia, veo mejor la lesión en resonancia, vuelvo a mirar con la ecografía y luego para monitorizar, pues puedo incluso monitorizar diariamente al paciente con la ecografía. Si es un deportista profesional, si quieres, puedes incluso hacerle una ecografía diaria, vamos. La resonancia al final tienes que espaciarla un poco más en el tiempo. No, normalmente no tenemos tanta accesibilidad como para hacer una resonancia todos los días, ¿no? Pero sí que creo que eso sería un poco el approach. Y luego, con respecto también a otras de las cosas que hago, pues sería también los procedimientos intervencionistas, ¿no? Que se pueden hacer guiados por pruebas de imagen. En general, a mí me gusta hacer muchos procedimientos guiados con ecografía, pero últimamente, en los últimos años, también hago varios procedimientos también guiados con la TC, ¿no? Cuando no es accesible con la eco. En general, casi todo se puede hacer, y sobre todo en el mundo del deporte, con la ecografía, pero si algún procedimiento no llega bien con la eco, puedes tirar también mano del TAC, ¿no? La TC. Y eso es básicamente lo que hago, sobre todo todas las pruebas de imagen en conjunto. Y bueno, la verdad que a mí me encanta colaborar con cualquier otro especialista relacionado con el ámbito del deporte que echa de mano de mí por lo que necesite, por cualquier tipo de prueba. Y la verdad que encantado de colaborar con cualquiera, ¿no? Normalmente el radiólogo muchas veces es ese gran desconocido, pero sí que los otros profesionales vinculados al deporte, traumatólogos, médicos del deporte, pues sí que suelen tener un radiólogo de cabecera o algún radiólogo con el que colabora o trabaja, que sí que echa mano de él. Siempre, yo creo que en un equipo multidisciplinar podemos aportar mucho, yo creo. No sé qué opinas. Sí, vamos, yo creo totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, para mí lo tenía muy claro, ¿no? Dentro del programa del máster de medicina del deporte, uno de los grandes, casi podríamos dividir a toda la medicina del deporte, que es muy amplia y muy compleja, en tres grandes bloques. Y uno de los bloques, sin duda, es la radiología, sin duda. Otro quizás sea la traumatología, ¿no? Por todo lo que aporta, la cantidad de lesiones, la cantidad de localizaciones anatómicas, aprender un poco la semiología, etcétera, y un poco tener idea de cuáles son las lesiones y los tratamientos. Y sin duda uno de los grandes es, y luego quizás todas las ciencias básicas, ¿no? Que rodean también al mundo del deporte, pues que mama un poco de cardiología, de neumología, de fisiología, fisioterapia, por supuesto, nutrición, psicología. O sea que hay un montón de conocimientos que también tienen que tener, ¿no? Legislación, etcétera, ¿no? Pero sin duda uno de los grandes tres pilares que tiene la medicina del deporte es sin duda la radiología. O sea que yo creo que a la hora de formar
o un médico del deporte, me parece imprescindible que tenga unos conocimientos, bueno, por lo menos un approach, que sepa las indicaciones de las pruebas en función de la patología o de la sospecha o de tal, saber efectivamente para qué es una prueba, para qué es otra y hacer una interpretación, bueno, no obviamente profesionalizada, pero sí saber un poco por dónde van un poco los tiros y dónde dirigirlo, para qué es buena una ecografía, para qué es buena una resonancia, efectivamente, ¿no? Saber un poco valorar, interpretar un poco y tener un conocimiento y sobre todo efectivamente acercar un poco la ecografía, que es un poco el fonendo al final del médico del deporte o del traumatólogo incluso ya hoy por hoy, o de los que nos dedicamos al deporte, es nuestro fonendo, algo portátil, accesible y sencillo, ¿no? O sea que sí, sin duda, la radiología Total. es vital en el deporte. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, al final la ecografía hoy en día está totalmente democratizada, como quien dice, Sí, está a totalmente. mano de todo el mundo y yo creo que al final todo médico que se dedique a la medicina del deporte tiene que tener nociones de ecografía, yo creo, ¿no? Al final, aunque luego, pues evidentemente, pues pueda echar mano del radiólogo amigo, radiólogo de su equipo y tal, pero yo creo que sí que tiene que tener unas nociones básicas de ecografía, también tiene que tener nociones básicas, por supuesto, de la placa simple, que siempre Por muchas veces nos supuesto. olvidamos de ella, Que es la olvidada, efectivamente. y de la resonancia magnética, por supuesto, tiene que tener alguna noción básica Correlacionar un para poco. llegar. Sí, 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 porque al final, al igual que los radiólogos, tenemos que también acercarnos un poco a la clínica y conocer mejor la clínica para hablar el mismo idioma que el resto de especialistas. Yo creo que el resto de especialistas que están vinculados al deporte tienen que saber de imagen, de resonancia también sí, sí, Claro, por supuesto que sí, sí, totalmente. sí. Unas nociones básicas para saber hacer sí, sí, Un de sus abordaje un pacientes poco, deportistas. eso es, tanto amateurs como profesionales, tal. Sí, estoy de Así acuerdo. que, bueno, Camilo me ha dicho Sí, sí, que ya está, que en 5 minutitos se conecta, o sea perfecto. bueno, luego me gustaría un poco que nos hablaras y nos contaras un poquito, bueno, tu vinculación al deporte. Nos has contado un poco, pues, tus pasiones, qué es lo que tú practicas a nivel personal, ¿no? Pero nos gustaría también saber, o yo creo que a la audiencia también interesaría saber, que algo puede ser interesante, que nos contaras un poquito tu andadura más profesional como médico del deporte también, ya no como radiólogo, sino como médico del Sí, deporte en el mundo del deporte, ¿no? O sea que sí. cuéntanos a ver un Pues mira, poquito. yo a mí siempre, como me dedico a la radiología musculoesquelética, siempre me ha gustado el deporte y como he comentado anteriormente. Entonces, hace unos años, pues digo, yo tengo que seguir formándome y bueno, pues ahora mismo estoy estudiando un máster de traumatología deportiva, estoy en el segundo año y pues en esta andadura que estoy ahora, también estuve el año pasado, tuve la gran suerte de irme una semana como médico del deporte con la selección española de sub-12 de chicos. Una semana en una concentración y la verdad que fue una experiencia que me encantó, ¿no? Yo ojalá tuviera más tiempo, porque al final la vida familiar y profesional pues no me lo permite, pero ojalá tuviera más tiempo para irme más tiempo a hacer este tipo de actividades, que bueno, que no lo he hecho. Te picó, ¿no? Ahí el gusano del O sea, viajar con el deportista, ¿no? sí, la verdad que fue una experiencia muy buena. Y yo creo que fue con chavales jóvenes de 12 años, que la verdad que eran 35 chicos, y era la primera vez con 12 años que se concentran con la selección española y vivir desde dentro esta posibilidad, la verdad que me encantó. De hecho, vamos, si puedo el año que viene, repito. Me gustó mucho, la verdad. Estuvimos ahí con el equipo técnico en Valladolid, en un pueblo de Valladolid, una semana entera intensa como un gran hermano, allí 24 Total. horas, entrenamiento por la mañana, entrenamiento por la tarde y bueno, nosotros estábamos allí sobre todo el equipo médico, entre comillas, que la verdad que ¿Cuántos médicos erais? ¿Cuántos médicos era, fuisteis? había 6 entrenadores, yo creo, por cada equipo y luego fuimos un médico con la sub-12, que eran 35 niños, y un Sí. médico, otro compañero también con la sub-13. Y Ajá. luego iba un fisio también por cada Por cada sub-12, equipo. exactamente, y un preparador físico también en la sub-12 y en la sub-13. O sea que la verdad que sí, sí, para Y un ser cuerpo técnico. un buen equipo, sí, sí. Y muy buena experiencia, la verdad que hicimos un muy buen equipo, nunca mejor dicho, entre los técnicos, la parte médica, oficio, preparado físico.
y me encantó, la verdad. Realizábamos medidas a los chicos antes y después de la semana. Antes de la preparación también nos enviaban un cuestionario médico también para tener un poquito de control de los chavales que iban. Cuando me llegó, la verdad que en general todos bastante sanos, ¿no? No habían tenido así lesiones serias, pero curiosamente, macho, me llegó nos íbamos el lunes y el viernes llegó el último, eran 35, pues lo tenía guardado todos los cuestionarios médicos y me llega el último cuestionario el viernes antes de irme y digo, joder, un chaval con un un síndrome de Brugada y un DAI implantado. Fíjate, DAI implantado, joder. Bueno, que pues luego fíjate. el chaval, la verdad que no dio ningún tipo de problema. O sea, yo lo tenía un poco ahí controlado, se le veía el DAI ahí subcutáneo, o sea. Y el chaval, la verdad que no dio ningún tipo de problema. Pero bueno, sí que hay que tener un poco de control, ¿no? Claro, y hay que saber de qué se trata eso. Porque, Sí, claro, sí, tú eres radiólogo que sabéis más cosas, pero yo como sí, traumatólogo, joder, me tengo que tirar a sí, Google a buscar cosas, ¿eh? sí. O sea, Ninguno, que por eso, bueno, pues la verdad que tuve el fin de semana, me lo repasé un poco, hablé con algún claro, cardiólogo amigo por si acaso tenía que estar claro. pendiente de algún tipo de cosa y tal, y la verdad que ningún problema, ¿eh? No dio ningún tipo de Claro, problema. claro. Por eso hay que tener unas Y nociones básicas de, claro, de cardiología, como médico del deporte, evidentemente. sí, evidentemente, por lo menos para saber cuándo tienes que ir al hospital Por o... dónde, claro, por dónde tirar las cosas y tal, claro, cómo despistar determinadas patologías o tal. Sí, sí, Efectivamente. sí, sí. Mira, antes más has Luego, mencionado una cosa, perdona, sí, termina. no, luego, por ejemplo, también tuve la suerte, hablando de la ecografía, pues siendo radiólogo me llevé un ecógrafo portátil Ah, también allí y bueno, ya viste. sí que hicimos también durante la concentración pues alguna ecografía allí de los chavales y demás. Qué Gracias a bueno. Dios nada serio, pero sí, sí. Muy Para ver las interesante. agujetas y tal, ¿no? El DOMS y estas cosas, ¿eh? Básicamente. Algún E15 hubo ahí también, Bueno, mentales también, alguna claro, positivación ahí, sobrecarga un poco los centros justo. ganglianos, Claro, muy pero sí. típico, muy típico. Qué bueno, qué interesante. Al principio ya has comentado que, fíjate, que en esta pasión un poco que te mueve del deporte y tal, que has buscado tú seguir formándote, ¿no? Sí, Cuéntanos un poquito eso. Por qué sentías la necesidad de formarte más? Tú pues sí, que, la bueno, verdad que pues... Mm, es un campo, la verdad, que siempre me ha gustado y aunque soy radiólogo, sí que siempre he mostrado interés un poco también, más allá un poco de la radiología. Creo que te da ese punto un poco diferencial muchas veces. Y bueno, sí que es verdad que en muchas ocasiones pues tenía pacientes, tanto pacientes amateur o algunos incluso profesional, porque venía a hacerse resonancia, venía a hacerse ecografía y ujú. bueno, sentía esa necesidad de seguir De formándome en ese saber campo. más. Ujú. Sí. Y Sobre bueno, todo, ¿qué es lo que le pedías a esa formación o qué te interesaba más de la formación? Porque obviamente la parte radiológica no, pero claro, bueno, siempre se aprende, ¿eh? O sea, al siempre se final aprende, evidentemente. Esto es así, nadie se lo sabe todo. y efectivamente, mira, pues muchas veces, como ha dicho antes, las ciencias básicas muchas veces las estudiamos durante la carrera, pero quedan olvidadas Claro, y son importantes recordarlas y basarse en esas ciencias básicas para luego seguir aprendiendo. Y luego, bueno, pues aprender otras cosas. Aprender, por ejemplo, exploración física, que al final yo creo que es interesante desde el punto de vista muy radiológico útil. y poner en práctica incluso esa exploración física cuando haces una ecografía dinámica o cuando estás Claro, haciendo, claro, claro. incluso antes de hacer la ecografía. Para orientar al También, diagnóstico. Ujú. y luego, bueno, pues ya desde el punto de vista, pues si me voy a alguna concentración de este tipo, pues aprender otras cosas tipo, la verdad que ahí me sentí un poco mal porque, joder, aunque soy médico y soy radiólogo, no sé hacer un vendaje funcional básico, ¿sabes? Al final. Bueno, claro, Y claro. otras cosas, por ejemplo, dices tú, joder, yo no doy un punto desde que era estudiante de medicina prácticamente, ¿no? Aunque sí que hago procedimientos intencionistas, pues al final no somos cirujanos como vosotros, no estamos acostumbrados a hacer suturas, ¿no? Pues yo creo Claro, claro, que claro. aprender de vendaje, aprender de exploración física, aprender las ciencias básicas para luego de ahí seguir aprendiendo, un curso de vendaje, de suturas, por ejemplo, también, pues yo creo que sí Mm. que es interesante. Y sobre todo también muchas veces ver el punto de vista del médico del deporte, del fisioterapeuta, del traumatólogo, del nutricionista deportivo, toda esa gente, yo creo que La este multidisciplinariedad, tipo ¿no? Que hablábamos multidisciplinar al antes, final, claro. pues yo creo que es fundamental. Sí. Sí, que al final el ¿Qué médico del tal? deporte pues está en contacto con mucha gente. O sea que,
Así que solamente. efectivamente, que tiene que saber un poco y estar en todo eso. Ajá. Bien. Muy bien, a Camilo, ¿qué ver tal? si... Hola, Camilo, hola Camilo, ¿qué tal? No te vemos, te oímos, pero no te vemos. Ahora sí, yo lo estoy, veo, yo lo veo. Está por aquí, sí. ¿Sí? sí, Vale. estoy con la cámara. Fenomenal. Bueno, pues yo es que no tengo tan partida la... Bueno, pues nada, fenomenal, Camilo. Pues bienvenido. Si te parece, te presento brevemente y luego ya bueno, pues nos cuentas tú un poco más cosas, o completas un poco tú la presentación. Bueno, os presento al doctor Camilo Chiquito. El doctor Camilo Chiquito es médico del deporte, ¿vale? Y con una amplia trayectoria en el deporte, sobre todo en el deporte de élite, ¿no? Ha trabajado como médico de campo en torneos del ATP, ha sido el médico de la selección absoluta de fútbol de Ecuador y también estás vinculado y sigues vinculado, sobre todo en la parte un poco de científica del Club Atlético de Madrid, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Y bueno, y luego tú ejerces por su práctica clínica diaria como médico del deporte, ¿verdad? Viendo deportistas tanto amateurs como profesionales a nivel de consulta y tal. Así que, bueno, es así. ¿Quieres aportar o añadir alguna cosa, Camilo? No, la parte de tenis, trabajo con el equipo Copa Davis de Ecuador, también como médico Ujú. de equipo. Sí, Interesante. estuve hasta el Mundial de Qatar en 2022 y con el Atlético ya llevo 4 años, más que nada en la parte de evaluación funcional biomecánica, dentro de los Ujú. servicios, no con algún equipo en especial, pero bueno, del departamento de evaluación. Sí, es un poco ese mi perfil. También trabajamos juntos en la clínica de En la Navarra. Clínica Navarra, efectivamente, que es donde tuve la oportunidad de conocerte. Ujú. Y fue mi primera experiencia dentro de un equipo de traumatología. La verdad Eso que es. trabajamos muy bien. Mi padre es traumatólogo, o sea, siempre estuve rodeado de traumatólogos en Ecuador, donde Ah, soy yo. Y nada, la verdad que me adapto bien al equipo multidisciplinar que estaban hablando ustedes. claro, justo, lo estamos un poco dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? De que al final el médico del deporte, digamos, es el que está vinculado, o es el nexo de unión de quizás todos los especialistas que al final son consultores, ¿no? O somos consultores en algún punto de la patología o los problemas del deportista, ¿no? Pero Sí, que el médico de a pie del deportista debe ser y tiene que ser o reivindicar la importancia al médico del deporte, ¿no? Porque al final el traumatólogo es el cirujano que puntualmente opera o interviene o hace alguna cosa puntual, el radiólogo aporta el diagnóstico, pero el que sigue desde cuando, antes de que se lesione, cuándo se lesiona, cuándo se va recuperando y cuándo ya finalmente vuelve a su actividad normal, es el médico del deporte, ¿no? Entonces es ese médico que conoce las entrañas del deporte, ¿no? Así sí. que y muy interesante eso que has dicho de la pasión por el deporte, claro. Justo ¿No? hoy grabé la clase para el máster de médico de equipo y estaba un Ujú. poco recogiendo información de cómo se Claro. forman ahora los equipos médicos. Y por ejemplo, yo tuve muy buena relación allá en las eliminatorias sudamericanas, Copa América, con Dani Martínez, médico de la selección de Argentina, ya hace más de 10 años. Y él viaja con un radiólogo a todos lados por esto. Fíjate, sí, sí, claro, claro. Sí, Mm. sí. Es Doctor Alejandro Rolón, ¿no? Sí, exacto. Claro, el radiólogo de cabecera, claro. Mm. Cabecera y que ya es algo fundamental en su equipo. Y bueno, son federaciones que tienen un presupuesto para darse ese lujo. Claro. De ahí tengo muy buena relación con Rodrigo Lasmar de la selección de Brasil, que su padre también fue médico de la selección de Brasil. Él es traumatólogo y él viaja con otro traumatólogo, los dos con diferentes subespecialidades, y la tercera doctora es nutricionista. Entonces, Fíjate. Ujú. van formando el equipo por diferentes áreas, viajan con un fisiólogo también, que no es médico, pero bueno, van armando equipos, Qué lo que interesante. en diferentes perfiles, y eso es lo interesante, ¿no? Porque se van complementando bastante bien. Ujú. Sí, sí. Pues sí, sí. Algún podólogo también viaja a alguna selección también, ¿no? O sea que yo creo que sí, sí. Sí, al Sí, final es que es muy amplio. y de ahí van buscando los perfiles. Se busca mucho, por ejemplo, o un enfermero o un fisioterapeuta que haga podología también y quiropodia. Entonces, agarras un perfil con dos frentes y vas acortando todos los perfiles también. Sí, yo, por ejemplo, en el Club Fuenlabrada
teníamos una enfermera que era la que realmente viajaba a veces en los desplazamientos, que a mí pues, era muy complicado poderme yo desplazar fuera de partidos, pues era la enfermera un poco la que iba un poco en mi lugar, pero sí, era nuestro equipo, claro. Así que, bueno, antes estábamos comentando, Camilo, que, bueno, una de las salidas que a veces la gente o no pensamos, todos un poco por desconocimiento del mundo del deporte, es también la investigación, ¿no? Que hay mucho campo, que uno identifica al médico del deporte pues, o en un club o una consulta también multidisciplinar, que eso también me interesaría que hablaras del rol del médico del deporte en la actividad clínica también de un hospital, una clínica privada, etcétera. Y sobre todo también un poco la investigación, que fíjate, es algo que es verdad que no, pasamos un poco por alto, que no le damos la importancia que merece, pero que es interesante que nos hables un poco de todo, bueno, de tu labor investigadora en el deporte. Sí, mira, mi experiencia de médico del deporte es a partir de hacer la especialidad como tal en Colombia. Son 3 años, la verdad que tienes que dedicarte 100% a ello. A veces hay turnos también en diferentes rotaciones y hospitales. Y la investigación va hacia la línea de la medicina del deporte donde se quiera apuntar. En Colombia es muy fuerte que el médico del deporte haga la parte de rehabilitación cardíaca en vez del cardiólogo. Hay una línea de investigación por ahí. También es muy fuerte la línea de investigación de actividad física poblacional, o sea, como salud pública. Eso, Claro. el deporte está muy metido en Colombia en eso, en acciones de actividad física en masa, ¿sí? Sí, epidemiológico, ¿no? Digamos. Exacto. También otra línea de investigación en la parte más de medicina interna, principalmente en endocrinología y reumatología, o en enfermedades psiquiátricas. Ya en casi todas las guías clínicas de oncología, endocrinología, todas está la actividad física como pilar fundamental de los tratamientos y se investiga mucho en eso. Es más, yo hice una rotación de un mes de endocrinología del deporte y de entrada me dijeron, la actividad física es la única intervención que le ha ganado a la metformina en toda la historia. Y están los artículos clásicos de eso. Es Entonces buena esa, sí. ya ahí te pone y dice, bueno, esto ya se está investigando mucho, no solo la actividad física, sino qué tipo de actividad física. Si es intermitente de alta intensidad, si es moderado continua, el entrenamiento de fuerza. O sea, esa línea clínica también de investigación es tremenda, más que nada en Estados Unidos. Y bueno, y cuarta línea para mí en mi cabeza es el alto rendimiento, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Es diferente porque es una investigación, lo que hablamos como ciencia aplicada al deporte. O sea, que a veces no es tan riguroso porque no se puede hacer intervenciones tan cerradas y tan protocolizadas como un hospital. Tú sabes que en el deporte a veces Complicado. el diagnóstico es todo muy maleable y todo depende del contexto, pero se investiga mucho en alto rendimiento. Por ejemplo, la liga como tal de fútbol en España está investigando mucho en temas de carga externa, de los datos de GPS, de video match análisis. Lo mismo la Premier League. Hace un año sacaron un resumen de los 10 años de intervención en todas las academias de la Premier League. Cuánto han invertido en jugadores, en testing, en la parte médica, en conocer a los jugadores, cómo esa inversión se va revalorizando en los jugadores, porque van mejorando su rendimiento y su disminución del riesgo de lesiones, por ejemplo. Entonces, esa investigación a largo plazo también se está dando en el fútbol, ¿no? Sí, totalmente. Vamos, Sí. es que, bueno, De hecho, es un campo amplísimo. Muy, de muy hecho, yo creo que al final lo que estáis comentando, una cosa interesante también, que con esta inversión que se hace en la medicina deportiva, sobre todo alto rendimiento y tal, al final yo creo que hay muchos jugadores que han aumentado su longevidad como deportistas de alto rendimiento, ¿no? Los futbolistas cada vez se retiran Se más retira más tarde, tarde. los tenistas también, ¿no? En general yo creo, y eso es gran parte, yo creo, éxito de la medicina deportiva, yo creo, ¿no? Y de Sin que esto duda, vaya, sin duda. cada vez De haya la mejor en profesionalización. profesionales, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, Pero fíjate, luego por contra, cada vez hay más exigencia deportiva
y más horas, más carga de actividad y más lesiones a veces vemos, ¿no? O sea que sí, Sí, es como una dualidad compleja. Así sí. que Yo creo que aquí en España tienen un punto fuerte que es la figura del readaptador. El readaptador, cuando yo llegué acá a España, me sorprendió esa dualidad entre ser fisioterapeuta y entrenamiento, y es el que se encarga de ese entrenamiento preventivo o correctivo sobre el deportista. Entonces, sabe de lesiones, pero sabe de entrenamiento también. Y ahí es lo que tú decías, el médico del deporte o el médico de equipo, ya sea traumatólogo o lo que sea, tiene que saber de esta parte también. sí, Porque porque en es, Sudamérica hay muchos más médicos por cada club. O sea, yo creo que el staff médico es mucho más amplio, quizás en comparación con España, yo creo. ¿No? Corrígeme si me equivoco, pero que quizás todo ese peso lo lleva a veces más médicos, ¿no? sí, sí, depende del país. En Colombia la medicina del deporte es la más fuerte para mí de Sudamérica, y sí, por ahí, en Colombia sí, pero en países como Ecuador o Bolivia o Perú no tanto, pero bueno, depende del país, es menos. Aquí el gran problema es que se suspendió el posgrado, ¿no? Entonces, bueno, Efectivamente. ahora se van a quedar cortos. Claro, efectivamente se suspendió los 3 años de formación que había, digamos, vía MIR en el 2014 y bueno, nosotros un poco recogemos ese parcours, ese itinerario formativo. Evidentemente no son 3 años porque no hay ningún máster que pueda hacerse en 3 años, pero sí la idea es corregir o coger un poco toda esa idea, toda esa formación y condensarla un poco para que, bueno, pues que sea un primer abordaje, una toma de contacto con la medicina deportiva lo más verosímil a la realidad y a los conocimientos que debe tener un médico del deporte, ¿no? O sea, que Sí, muchos hemos ejercido como médicos de deporte, en mi caso hablo por mi propia experiencia, sin ninguno de estos conocimientos o con muy pocos conocimientos. Porque, claro, yo sé mucho, puedo saber más o menos de lo mío, pero ni tengo ni idea de cardiología y me he tenido que enfrentar con algún informe cardiológico de algún jugador o tal y, espera, a ver, que voy a llamar que no tengo ni idea. Pero bueno, pero por lo menos el saber de qué se habla o incluso de legislación y yo no tenía ni idea. Y entonces, bueno, me lo he chapado ahora pues para el máster, claro. O sea, que cosas de esas bueno, que debe saber un médico del deporte, ¿no? Entonces, la idea es allanar ese camino y hacer un poco más fácil la inmersión en el apasionante mundo del deporte. O sea que, Sí. sí. totalmente. La verdad que es, como tú dices, es un buen punto de contacto, que sepan todo el abanico de posibilidades de conocimiento que hay, y de ahí cada uno se va subespecializando y profundizando en lo que más. Hay cosas básicas que el médico de equipo, por lo menos, o el deporte debe manejar, pero sí, como en toda especialidad, ¿no? Continuamente hay que estar eh, Al día. al Claro, día, claro, profundizando en más. evidentemente. Sí, Yo creo que si cabe, el estar al día y tal en la medicina del deporte es más bonito porque se aúna esa pasión del deporte como espectador con la pasión Sí. de la vivencia en Sí, primera persona, ¿no? y luego al final, claro, que cada deporte Es un es un mundo, mundo, o sea, que tanto a nivel de lesiones como a nivel de todo. tecnificación, de técnica, y yo creo que también eso es muy bonito, ¿no? O sea, que te puede estar relacionado con el mundo del fútbol o también con el mundo del Eso es. atletismo, deportes de raqueta, y cada deporte de raqueta, ¿no? El otro día me comentaba ahora el pádel que está creciendo muchísimo, ¿no? Y yo tengo Claro, relación está a con varios tope. jugadores profesionales y Claro, claro, se claro. está lesionando, Mucha pero lesión. ¿sabes cuánto? Muchísima lesión. ¿Por qué vienen las lesiones? Pues joder, es que han estado jugando, ya había un tema político, entre comillas, que había dos campeonatos paralelos y jugaban, no entrenaban prácticamente, estaban jugando todo el tiempo, ¿no? Y Claro, luego claro, claro. me contaba un jugador y dice, claro, yo todas las cosas que impacta, claro, yo no tenía ni idea. Dice, claro, la raqueta tú la transportas de aquí a Pekín y no sufre y tú puedes cambiar el cordaje, ¿no? Y tampoco, que me corrija Camilo, que sabe a lo mejor más de tenis, ¿no? Pero, y claro, pero la pala es de plástico y la pala, los cambios de temperatura, que hoy estás aquí, luego en Argentina es en invierno, y la humedad y Sufre los cambios de cambios. presión y tal, hace que la pala sufra. Y por lo visto eso también puede tener Fíjate. su repercusión en lesiones a nivel del codo en jugadores de pádel profesional, ¿no? O sea que, Sí, la dureza, la respuesta a la pelota, efectivamente. exacto, ¿no? Sí, sí. Han cambiado también la pizza también, antes tenía arenilla, ahora no tiene arenilla.
Entonces, todas esas cosas al final yo creo que es lo bonito, ¿no? De hacer medicina del deporte, que depende del deporte en el Tiene que estés mucha... relacionado, tienes que saber un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucha vidilla, tiene mucha enjundia todo. Así que Sí, es verdaderamente apasionante. justo lo decía en la clase hoy, lo primero es que te guste el deporte en el que vas a trabajar, entenderlo. Y una vez, cuando yo llegué acá al Atlético, había un redactor que me dijo, ven, entrena con los chicos un día. Como que sentir lo que siente un Un deportista que deportista. está en el cruzado y está haciendo un ejercicio de fuerza. A mí no me costaba, ¿no? Porque me gustaba entrenar, siempre me gustó entrenar la fuerza, la potencia, pero estar ahí con el deportista, hacer los ejercicios o el mismo deporte, que te vean ahí, ellos como que te van dando un poquito más de credibilidad y de respeto. O al mismo tiempo, cuando tienen una lesión, estar en todos los detalles si es que fuiste deportista, ¿no? El tipo de botas que estaban utilizando, lo que ustedes, cómo es la pista. A mí con el tenista me gusta estar ahí en pista para ver qué es lo que sienten, si en algún gesto les duele, o sea, y eso no lo ves en un consultorio, o sea, tienes que estar ahí en la pista con ellos y estar al mínimo detalle y escuchar al entrenador, ¿sí? Hay muchas veces nos damos cuenta de mecanismos de lesiones y el entrenador ya lo sabe, o sea, sabe que está haciendo Por su algo, experiencia, claro, evidentemente. sabe que algún gesto lo está haciendo mal y el jugador no lo sabe, pero hay que escuchar a todo el mundo, o sea, es la única forma de sacar tus propias conclusiones y ahí lo que tú decías, Javier, es un poco el sentido común, o sea, así no seas médico del deporte, lo más importante es tener sentido común de por dónde van las cosas, qué es lo importante, cómo tratar al deportista, cómo tratar al cuerpo técnico, o sea, es la experiencia. Que a La veces es experiencia. lo más difícil, ¿eh? Ojo, porque Mm. a veces te toca lidiar, o sea, hablaba, fíjate, con el director médico de Getafe, que, bueno, nuestros alumnos harán prácticas en las categorías inferiores del Getafe, etcétera, y a veces decía, fíjate, lo más difícil a veces no es ser médico, es lidiar con este jugador quiere entrenar, este entrenador no quiere ponerle en la prensa, no sé qué, no sé cuánto, o sea, que al final eres un psicólogo, eres un médico de cabecera, Sí, para todo lo que tenga que ver con el deportista, ¿no? Pero bueno, lo que contabas antes, ¿no? La diferencia entre estar en la pista y estar en el despacho, en el cabinet, eso es muy interesante porque una de las salidas profesionales también muy demandadas y que de hecho, vamos, hay una carencia enorme de profesionales de medicina del deporte es como equipos multidisciplinares, Camilo. Que es que yo como traumatólogo, vamos, ya me gustaría haber tenido un médico del deporte. Bueno, lo tuve, te tuve a ti, ahí contamos contigo en la Clínica Navarra, pero joder, es difícil, se los vendéis muy caros porque hay pocos. Entonces, ¿qué aporta un médico del deporte en una consulta, por ejemplo, de traumatología o multidisciplinar, del aparato musculoesquelético, a un reumatólogo, a un traumatólogo? Nada, sí. ¿qué puede aportar? ¿Qué visión? Sí. Mira, yo siempre digo, la visión diferente del médico del deporte es que por ahí entiende en qué casos la lesión estructural con la que llega el paciente a la clínica no se debe por una lesión estructural, sino que viene por una causa funcional, ¿sí? Ujú. Yo lo veo como causa-efecto. Vamos a dar un ejemplo claro. Una lesión, una tendinopatía o una rotura, lo que sea en el manguito rotador. Ujú. Por ahí no digo que sea algo malo, ¿no? Pero yo, como te digo, de padre traumatólogo, conviví toda Claro, mi vida claro. con traumatólogos, sé cómo piensan, fui a miles de congresos, o sea, los veo clarísimo. Ven como que La lesión. la Nosotros vemos visión la lesión solo. en túnel hacia el manguito. Eso es, Y no. está roto, Ya no vemos ni aquí. Eso es. y si está roto hay que operar. Y el que se va a operar quiere Efectivamente. operar. Eh, pero eso pasa con muchas... No, yo creo que ahora los traumatólogos ahora saben un poquito más. Por ejemplo, el doctor Silver, que tú trabajaste con él, creía mucho en el rol como tú del médico del deporte. Y nosotros, al saber más o menos cómo funciona la biomecánica del cuerpo, vemos cómo esos factores de riesgo que tiene una persona desencadenan en la consecuencia que es la lesión del manguito o de cualquier tendinopatía o cualquier lesión. Entonces, si tú no tratas esa causa funcional de base, por ejemplo, una mala estabilidad escapular o un mal movimiento escapulotorácico, la escápula no se mueve bien en el tórax,
vemos sus características posturales, pasa 10 horas sentado ahora que todo el mundo teletrabaja, juega al pádel y juega con una pala que pesa 50 gramos más de lo que debería pesar. O sea, vemos todos esos La amplitud de factores, miras, ¿no? vemos todos esos factores que tienen una consecuencia. Obviamente no hay que ser ciego. Si ya tiene una rotura que cumple Se ha caído, ¿no? Hemos perdido la comunicación. Así Sí. que, pero sí, bueno, efectivamente, un poco Muy parafraseándole, interesante lo que está diciendo, sí. es muy interesante la amplitud de mira, porque es verdad que nosotros nos ponemos los prismáticos a la lesión y nos olvidamos de todo lo demás. Y a veces, luego dice, perdona, ¿qué deporte practicabas? O sea, que es así. Sí. Perdón. Hombre, de hecho una de las cosas muchas veces perdona Camilo, esto que te ha cortado, una de que te dicen muchos deportistas amateur que viene a la consulta a hacerse una ecografía o algunos dice, no, es que el traumatólogo me ha dicho que deje de hacer deporte, o sea, ¿sabes? Esa es muy graciosa, eso yo Eso también a mí me es muy hierve típica, la ¿no? sangre. Eso, sí, Esa es eso muy me hierve la típica, ¿no? sangre. No, ¿cómo? es que, claro, a mí me gusta correr, y claro, me han dicho que tengo esta lesión X y me han dicho que y ya deje de está, correr. que deje de correr. Claro, digo, no, es que el traumatólogo, la labor del traumatólogo es que vuelvas a correr. Claro, Exactamente. claro. Entonces yo creo que O ahí sea, el que no es papel que lo del dejes. deporte es muy importante, ¿no? El médico del deporte en Claro. general no te suele quitar el deporte, a no ser que tengas una lesión que te tengas que parar un O tiempo. sea, absolutamente, claro, incompatible con la práctica de ese deporte, pero evidentemente. Así que sí, de lo que se trata es de reforzarlo y de buscar la solución para poder volverlo a practicar, que es al final lo que quiere el deportista, tanto amateur como de élite, evidentemente. Así que sí. Bueno, perdón que se me cortó ahí, pero esa era la idea que aportamos como medicina del deporte. Yo creo que cada vez los traumatólogos vienen más por esta línea, un poco más de entender por qué está ocurriendo este fallo estructural. Y otra cosa que a veces no logro entender es, bueno, ocurre una lesión, algo está ocurriendo esa lesión. Y ese algo no es por suerte, o sea, no es que por una mala suerte tiene esa lesión, sino que hay que ir a investigarlo, ¿no? Y solucionando el fallo estructural con una cirugía o con una infiltración o con lo que sea, no estoy atacando el problema de base y puede seguir Sabes ocurriendo. del paso puntualmente, claro. Pero Es no como, solucionas el problema o puede volver el problema. y eso con la mayoría de la salud. Por eso es que cada vez se apuesta más a la prevención, ¿no? Que Claro. es la base de todo. Es como, no sé, la obesidad, y la diabetes, el riesgo cardiovascular. O sea, la solución no es tomar medicamentos toda la vida, sino que tomar un momento hasta solucionar en primera instancia el problema, pero disminuir los subfactores de riesgo para que Sin solucionar el duda, sin duda. El otro día leía en la prensa, no sé si vosotros también tuviste la oportunidad de leer la noticia, de que a partir de ahora los médicos pueden prescribir sesiones de deporte, ¿no? Y claro, ahí Sí. yo quiero romper un poco la lanza, que sea el médico del deporte el que debería prescribir, como en otros países se hace, de hecho, de Europa, prescribir pues, las sesiones o tal, o monitorizar esas sesiones, porque no vale con decir, venga, a correr. No, claro, a Sí. correr, oiga, No, o sea, que y con un cierto dependerá criterio, ¿no? Y rigor. claro, dependerá de la edad, ¿no? Y del tipo de paciente también, el deporte que puede hacer o no, ¿no? Es que lo que le viene mejor claro, un señor, pues depende de la edad y eso, ¿no? Y las condiciones del Claro, paciente, ¿no? claro, Un no todo el señor mundo vale para todo. claro, o Eso, porque esté con obesidad, sobrepeso, no le puedes poner a hacer determinado tipo de deporte, ¿no? Pero sí, vi la noticia, efectivamente, muy interesante, pero al final tiene que estar en manos de profesionales especializados en la Claro, medicina del deporte, ¿no? O sin sea duda, que, sin duda. Es que eso es muy interesante. O sea, yo creo que sí que hay que potenciar un poco la prescripción del deporte como una medicina, porque evidentemente lo decías tú antes, ¿no, Camilo? O sea, yo creo que en la facultad, o por lo menos en España, a nosotros se nos enseña que hay dos posibilidades, sobre todo, de curar a la gente. Con medicinas, o sea, con fármacos, antibióticos, quimioterápicos y tal, y con intervenciones. Pero bueno, luego se habla de un cajón desastre que son lo que se llama medidas higiénico-dietéticas, que eso, no hay ni una asignatura, ni se cuenta un poquito como, bueno, esto no cae en el examen, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y hay que reivindicar, ¿no? Que existe un tercer tratamiento que es el deporte, ¿no? El deporte prescrito y monitorizado por profesionales que sepan, ¿no?
Y entonces, pues claro, hay que formar a esos profesionales. Sí, sí. Y justo decías cuál sería el rol del médico del deporte en el ambiente clínico y ese es fundamental. Que lleva o supervisa las intervenciones de actividad física, de ejercicio y de deporte, que son 3 cosas diferentes, en pacientes que lo necesitan y forman parte. Por ejemplo, está ahora con mucho poder el médico del deporte dentro de los equipos de obesidad o de intervenciones de bariátricas, Ah, mira, eso es trabajando, importante. trabajando como cabeza en conjunto con el psicólogo, con las psicólogas, con las nutricionistas, con las enfermeras, con el cirujano, obviamente, pero Ujú. de ahí también en la parte de oncología. El oncólogo se está confiando mucho en el médico del deporte para, para esa parte también. Ya está en las guías como recomendación tipo Salud A. mental, ¿no? Sí, Exacto. sí. Las Salud mental enfermedades, muchísimo. o sea, y otra, lo que tú decías, sí, falta que en la carrera nos den una asignatura, yo creo que de fisiología del ejercicio y de prescripción de ejercicio. Yo Sin creo que duda. primero la base de la medicina del deporte es entender cómo funciona el cuerpo en el ejercicio, que es algo que nunca nos enseñan. Yo después me di cuenta que en los libros de fisiología, al final hay un capítulo de fisiología del ejercicio, que ni siquiera se lo abre. Es como que termina antes el libro de Guyton y todos estos, Gannon. Tienen un Ujú. capítulo de ejercicio, pero nadie sabe. Mm. Y es súper apasionante y eso es algo bueno del máster que está haciendo, que es esas bases para poder prescribir el ejercicio y que saber cómo funciona el cuerpo en ejercicio, ¿no? Sin duda. Yo tengo una Ujú. anécdota muy buena al hilo de esto. En la Facultad de Medicina, me acuerdo, en final de Champions, que ganó el Madrid, tú además, como muy madridista que eres, el gol ese famoso de Zidane, de esa Ujú. chilena, A me, novena. claro, la novena, efectivamente, recuerdo al profesor de anatomía, que es traumatólogo, cómo nos dio solamente la clase de la biomecánica de la chilena, ¿no? Pues los músculos, la movilidad de la rodilla, la movilidad del tobillo, agonistas, antagonistas, o sea, solo la anatomía de la chilena. Y, joder, dije, joder, esto es la leche, macho. Que mundo abre, ¿no? Algo, Muy sí, interesante, sí. sí, sí. Ese era un pionero, ese profesor, ¿eh? O Un sea, pionero, un pionero. Llegó a la pizarra y puso a la Madrid, así, en la pizarra. Y luego empezó a contar, pues mira, os voy a contar el gol. Y tal, pues el cuádriceps, no sé qué, hay que ver la báscula pélvica, no sé qué tal. O sea, muy, muy chulo, muy chulo. ahí, Así que bueno, ahí te picó a ti la curiosidad, ¿no? Por la ahí medicina del deporte. dije, joder, macho, qué interesante esto. Y claro, mira, luego traumatólogo Ah, y pues luego medicina del deporte. O sea que claro, la verdad ahí que vienen sí, ¿eh? los puntos. Muy interesante. Sí, sí. Así que, bueno, pues sí, joder, es súper interesante contar con tu visión como médico del deporte. Bueno, los doy sois una gran parte importante de las prácticas que vamos a tener en nuestro máster. Yo retomo a hablar de mi libro. Una parte importante que estábamos comentando al principio de la mesa redonda son, bueno, las prácticas de ecografía, un poco la introducción a la radiología, que me parece un pilar absolutamente fundamental para todo médico del deporte. Corrígeme tú como médico del deporte, ¿qué es tu visión de la radiología o cuál es tu visión de la radiología? ¿Cómo de frecuente qué buscas tú, por ejemplo, en la radiología? Así enlazamos un poco. Para mí es fundamental. O sea, yo en la selección de Ecuador allá en Ecuador tenía 2 radiólogos de confianza que yo decía, mira, ah, vas a ser parte del equipo aunque no estés aquí. Justo era COVID, no podían ir a visitarnos, ¿no? Pero los comprometía Ujú, a que estén a disposición 24/7 de nosotros. Así ujú, estemos en Venezuela, en Argentina. Yo necesitaba a alguien de confianza y leíamos las resonancias juntos. Él ujú. claramente necesitaba mi aporte clínico, más que nada Claro, el de qué es lo que yo examinaba. viste. Ujú, Yo conocía muy bien las historias de cada jugador, sabía sus antecedentes, si tenían cirugías en esas partes anatómicas, entonces como que esa parte se claro, complementaba. Y, y aunque el médico del deporte sabe de ecografía y resonancia principalmente y de radiografía, no tanto como el traumatólogo, pero
tiene muy buena visión de esas 3 herramientas, pero tener a esa segunda voz de confianza era fundamental. Y para mí lo más importante es que el radiólogo tenga experiencia en deporte, o sea, que entienda el contexto. Por ejemplo, doy ejemplos así del día a día. Yo necesito que el radiólogo que lea la resonancia sepa que vamos a hacer una resonancia, por ejemplo, antes del return to play, que ese jugador se lo viene machacando en gimnasio con ejercicios excéntricos y entrenamientos de alta velocidad, y que cualquier aumento de la intensidad en el músculo no es una sobrecarga, o sea, no es una distensión, es porque lo estamos machacando y él tiene que Claro, entender. claro. Me tiene que explicar si el gap nuevo, si el gap no cerró, si la cicatrización está débil o hay una reagudización de la cicatriz. O sea, que por ahí quiero que me hable, ¿sí? Claro, Ahí, claro. que no tenga experiencia en deporte. ¿Tú haces eco, Camilo? Perdona que te interrumpa. ¿Tú haces ecografía? Yo he hecho eco, no hago seguido, sí, la verdad que he hecho los cursos, pero más que nada con la selección lo utilicé mucho para infiltrar, Claro, claro. nada en concentración o para cosas agudas. Y en la práctica clínica no soy yo el encargado, pero sí lo utilizamos en Sí, el lo club. utilizas. Sí, Genial, fenomenal. Sí, no, porque creo que es una herramienta muy accesible. Hablábamos un poco de lo accesible que se ha vuelto hoy en día, que todo el mundo puede tener un acceso a un ecógrafo portátil con sí. una resolución aceptable y maja para salir un poco del paso y tal y poder hacer bueno, pues pequeños abordajes o aproximaciones diagnósticas a pie de pista, ¿no? Así que sí, sí, fenomenal. Es Y fundamental, no solo para el diagnóstico, sino también para la intervención. Es, completamente. Sí, sí, una herramienta imprescindible. A mí me ha cambiado completamente mi práctica clínica, ¿eh? O sea, sí, yo ya no salgo de casa sin mi ecógrafo. O sea sí. que, vamos, no, Y ahora, vamos. en lo que yo sí me quiero especializar es la utilidad de la ecografía, pero para saber cómo está el músculo, no solo si está lesionado o no, sino Para hacer ciencia, claro. cómo está la calidad del músculo, como lo que ese protocolo que presentamos de, de, La elastografía, de la claro. astografía. Sí, Pero lo de más, la elastografía fue un trabajo muy bonito Sí, que sacamos adelante. Además, publiqué un trabajo, estoy en ello de publicar la segunda parte, pero publicamos un trabajo de la elastografía antes y después del COVID. Y, joder, cosas muy curiosas. Íbamos en contra del status quo de la ciencia del deporte, porque viendo con el parón, el lockdown del COVID, estaban mucho mejor, eran mucho más flexibles todos los tendones, no todos los isquiotibiales, vamos, que es el gran caballo de batalla de los futbolistas profesionales, los isquios. Pensar que una lesión de isquiotibial supone 500.000 euros de pérdida jugador año al equipo. O sea, es acojonante. Es una epidemia económica brutal. Entonces, vimos que con el parón del COVID, con los entrenamientos solamente en su casa, que les mandaban bueno, pues, actividades para hacer y tal, y estar más relajados y sin tanta carga de competición, mejoraba muchísimo la elasticidad. Entonces era como el desuso mejora, es un poco como ir en contra de la evidencia o del status quo, muy curioso, pero bueno, sí, sí. Así que poco a poco se van mejorando las técnicas, evidentemente, de imagen de manera de poder ser predictivas. Claro. sí, y sí. la ecografía se utiliza dentro de los chequeos a principio de temporada, o sea, se hace un barrido del estado basal, de todas sus cicatrices, de todos sus antecedentes, y ya después, si hay una lesión, se entra a comparar contra ese basal. Y bueno, como tú sabes, Javier, yo me especializo mucho en la parte de evaluación funcional, la evaluación de la fuerza, la potencia, y lo que queremos Era lo ver es siguiente que iba a hablar. si era cómo mezclamos estos dos mundos, de la ecografía y de la evaluación funcional. Y es, bueno, yo le estoy prescribiendo entrenamientos de fuerza, de velocidad a un jugador, y quiero no solo comprobar funcionalmente si tienen más fuerza con un dinamómetro o con una plataforma de fuerzas, sino que ver cómo mejoran sus características estructurales en la ecografía, el ángulo de penetración, la longitud de las fibras. Muchas veces la fuerza no se expresa a través de la parte estructural anatómica, sino que solo de fuerza. Y cuántos jugadores vemos que son muy fuertes y, no sé, en la resonancia no tienen un área transversal
tan grande de sus músculos. A tanta cantidad, claro, de fibras. Lo que pasa que yo ahí, macho, creo que hace falta el problema de la ecografía muchas veces, que es algo subjetivo, y aunque puedes medir el ángulo de penetración y tal, depende mucho de cómo tomas la imagen, etcétera, ¿no? Entonces al final es muy técnico dependiente. Claro, por eso al final lo que tú comentas de la fotografía, que te dan valor numérico, que ojo y cuidado, que también depende un poco cómo adquieras la imagen, etcétera, y si el músculo está contraído o no contraído. Un único medidor, en unas posiciones, efectivamente. Pero bueno, sí que necesitamos, o sea, muy interesante lo que comenta el doctor Camilo Chiquito, que al final sería muy bien, a lo mejor, correlacionar ese dato con datos de funcionales, con reso también, ecografía, lactografía, en reso, a lo mejor hacer incluso algunas secuencias más nuevas con tensor de difusión, que mide un poco el mapa T2, aunque no hay mucho publicado sobre el tema, pero bueno, tener un dato, ¿no? Al final, ¿no? Y, sí, sin duda. De hacer un mapeo pretemporada, lo conocía y la verdad que también me parece muy interesante, sí. Sí, muy interesante. Por eso es uno de los pilares un poco también de las prácticas, que vosotros sois dos grandes integrantes de las prácticas del máster, y uno de los pilares también de la parte de la ecografía, que ya hemos hablado de ella, largo y tendido, es un poco pues eso, la valoración funcional, la ergometría, bueno, pues todo esto que es un gran desconocido, incluso para muchos médicos del deporte. O sea, y que creo que es una cosa tremendamente interesante y que merece la pena efectivamente que se dé en el máster y que bueno, que los alumnos puedan compartir unos seminarios contigo. O sea, que eso será súper interesante. Así que, si os parece, bueno, perdón, contestan. No, que solo iba a decir que eso es muy importante en la práctica, a pesar de que alguien no se dedique a estudios por imágenes o a la parte de evaluación que llevamos muchos años aprendiendo, pero el que estés presente en una práctica o aprender la parte teórica, por lo menos ya lo conoces. Entonces tú como médico del deporte ya tienes que tener ese conocimiento. Lees un informe o hablas con otro especialista y por lo menos ya los has escuchado. Solo por ahí lo revisas un poco más, te actualizas un poco más, pero ya tienes como esa base. Y a partir de esa base ya te permite tomar decisiones. Sin embargo, puedes ir y ni siquiera leer una resonancia y ahí se complica un poco más la cosa, ¿no? Por más de que no seas completamente experto, pero por lo menos ya conocerlo el panorama. Te quita ese miedo y ese, efectivamente, sin duda. Mira, preguntan por aquí parte del público que asiste un poco por qué recomendaríamos el máster, ¿no?, de medicina deportiva, ¿no? ¿Por qué recomendar esta formación, ¿no?, que vamos a impartir o que estamos a punto ya de empezar con la formación? Vosotros como docentes, que habéis visto un poco el programa, que conocéis un poco los objetivos, luego daré yo también mi visión, sin duda, pero vosotros, ¿qué recomendaríais o en qué haríais un poquito hincapié? A ver. Si quiere, yo la verdad que creo que lo hemos estado comentando durante esta hora que llevamos hablando, ¿no? Un poco, si te gusta el deporte, te gusta la medicina, evidentemente, que es para médicos. Eres médico, claro, y creo que es un campo apasionante y que hay que formarse, ¿no? O sea, yo creo que es interesante, como decía Camilo, yo al final seguir formándote, seguir aprendiendo, y tiene un campo que muy prometedor, ¿no? En el campo de la medicina, y yo creo que es muy interesante formarse en medicina del deporte, por supuesto. ¿Y tú, Camilo? Sí, me parece una iniciativa muy interesante para médicos y también para médicos especialistas, ¿no? Por ejemplo, me parecería interesante. Para cualquiera. Exacto. Sí. Un rehabilitador, un traumatólogo, un radiólogo, médicos de familia también, que quieran tener Sí, claro. como esa primera pizca o ese primer bocado de qué es la medicina del deporte, conocer tantas ramas y profundidades donde se pueden ir, no solo el deporte de alto rendimiento, sino lo que ya hablábamos. Y es interesante este modelo teórico práctico, ¿no? Ya estar en la práctica por ahí. Yo siempre digo, mientras más, si es que ya te gusta algo y vas y lo pruebas, puede ser que se convierta en una pasión, ¿no? Sin duda. Por ahí la pasión no es ser médico del deporte y termina siendo, no sé, ser ecografista o más hacia la
Sí, sin duda, sin duda. O sea, es aportar pasión a esta formación. O sea, formación, sin duda, pero de manera un poco más reglada y seria, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi experiencia, en mi caso particular, yo no soy médico del deporte, soy traumatólogo, efectivamente, y yo, bueno, pues como aficionado y apasionado del mundo del deporte, pues una cosa me ha llevado a la otra y me he metido en el mundo del deporte, ¿no? Pero, pero sin formación. Y entonces la idea es, no, hay que aportar una formación y luego ya te va llevando un poco, pero que tengas unas bases, ¿no? O sea, es poner unos cimientos de formación buenos para que luego ya, oye, hay miles de deportes, hay miles de vías profesionales, que es un poco lo que quiero responder de otra pregunta, ¿no? Porque alguien nos pregunta que a nivel profesional en España, al ya no haber una formación vía MIR, ¿cómo son un poco las salidas profesionales o cómo se accede, por ejemplo, a un puesto de trabajo de un equipo de fútbol, de baloncesto o escribe para salida en la privada, ¿no? Entonces, ¿qué opináis vosotros de eso, ¿no? Salidas profesionales a nivel de equipos, ¿no? ¿Cómo funciona en España, ¿no? Eso. Eh, la verdad Que es un que tema. a día de Da para hoy otra mesa, da para da otra para mesa otra mesa redonda. redonda, yo creo. Esto da para otra mesa redonda, efectivamente, y además enlaza a otra pregunta, dice que qué especialidad MIR recomendarían para dedicarse a medicina del deporte, ¿no? Efectivamente, Yo creo que claro. va un poco ligado. Puedes decir, como ha dicho Camilo, de hacer una especialidad y luego subespecializarte en medicina del deporte, y eso es una opción. Perfecto. ¿Qué especialidad? Pues al final ya un Cualquiera. poco la que te guste más. O sea, porque a mí ya, si te gusta más ser cirujano o si realmente no te gusta la cirugía, o ya depende un poco. Y yo creo que hay mucha salida, pero bueno, muchas veces también son luego los contactos que haces durante la formación, yo creo que ¿no? Es De una la cosa medicina del muy deporte. importante. Muy Claro, los importante, al final yo contactos es creo en muy España, importante. sí. Y luego salida, pues sí, sobre todo a equipos, etcétera, que hay mucha necesidad, yo creo, al final. Hay una Y demanda en enorme. sí, y en la privada, pues bueno, también formar parte de equipos multidisciplinares siendo médico del deporte, especializado en medicina del deporte, también es posible, ¿no? O sea, yo creo que Bueno, sí, ahí sí. tenemos a Camilo, claro, que Claro, trabaja en la sanidad privada, ¿verdad? Como médico del sí, deporte sí, sí. Puede y contar, perfectamente efectivamente, sí, sí, integrado. Mm. sí, sí, Y efectivamente. anda que no habría equipos de multidisciplinares por toda España que ya les gustaría incorporar efectivamente en su Sí, sí, equipo a un médico del deporte. Bueno, pero vamos, eh, totalmente. mm, Hay mucha salida. Lo que yo siempre digo, bueno, en el MIR yo pienso que lo que ahora, al no haber como tal la especialidad, están contratando mucho médico rehabilitador y traumatólogos, ¿no? Como ujú, especialistas. Y en tercer punto, médicos de familia. Eh, y yo creo que lo que es importante es buscar esa base, que puede ser el máster, una especialidad del máster, y buscar algo que nadie haga, ¿no? ujú, O buscar una Ujú. buena, que dependan de ti en algo en ese equipo, ¿sí? Por ejemplo, yo nunca me voy a poner por encima de un traumatólogo en una lesión deportiva, ¿sí? Yo sé cuál es mi rol, sé en lo que soy fuerte, sé por ahí en qué complementarme con el traumatólogo, qué es lo que él no ve. eh, Sabemos trabajar muy bien con los entrenadores y los readaptadores, sabemos de ejercicio, de entrenamiento, de cargas, etcétera. Pero sí hacer algo que nadie haga, mismo dentro de la medicina del deporte, es lo que te digo. O sea, tuve un profesor en Colombia que se dedicó a obesidad infantil. O sea, ujú. Fíjate, médico del deporte, ¿no? Ujú. es médico del deporte en obesidad Es que infantil. es Ujú. amplísimo, es amplísimo. Sí, Deporte y sí, discapacidad, como sí, Patricia, sí, otra de las bueno, profesoras, hay infinidad. O sea, que salidas hay la que quieras y pues más. bueno. O sea, Y infinitas. eso, y Especializar. lo que comenta Camilo es muy interesante, ¿no? Al final, diferenciarte en algo, ¿no? O sea, hacer medicina del deporte y luego especializarte en algo, diferenciarte en algo. Sí, sí. Bueno, la vida te va Bueno, llevando. O sea, lo que hay que sí, tener es una base, que esto al final es como en el MIR. Al final en el MIR tú haces sí, el MIR de traumatología o de radiología y sí, bien, fenomenal, mm, terminas el titulito, pero luego es tu ejercicio profesional que te va llevando a cosas, ¿no? Pues al final este máster de lo que se trata es de ser ese MIR concentrado, como decía al principio, y luego, pues claro, oye, uno que se dedica a judo, otro que es radiólogo y que se dedica y que, oye, ya tiene una visión más 360 del mundo del deporte, ya ha hecho unas prácticas en un equipo, ya sabe, le ha picado igual, oye, igual le llaman de un equipo y viaja con un equipo y es radiólogo, como es tu caso, por ejemplo, ¿no? O sea, que, sí. que al final es que es muy amplio, ¿no? Ujú. Veo mucha gente que está haciendo el MIR
y al mismo tiempo está haciendo un máster. Está pasando eso. Sí, Sí, claro, cada vez más en España, ¿eh? sí, sí, Con estos formatos semipresenciales, sí. ya saben que tienen que hacer una base MIR y ya están buscando alternativas Permite compatibilizarlo muy bien Sí. y Me efectivamente, parece, claro. sí. O sea que está claro. En mi experiencia, yo cuando llegué a España hice el máster de alto rendimiento en el Comité Olímpico, porque quería entender un poquito más de entrenamiento. Y ese máster ya se lo inauguró para las Olimpiadas de Barcelona, imagínate, ya era un clásico de España, y los profesores base o pilares fueron los clásicos que cambiaron la metodología del entrenamiento de Claro. España. Sí, lo que pasa es que eso son cosas ya muy concretas, ¿no? Claro, ya muy específicas, ya alguien que se dedica ya muy concretamente a eso. Mira, hay una pregunta para ti, Javier, ¿qué te hubiese gustado como docente o alumno que tuviera un máster en medicina del deporte, ¿no? ¿O qué le pedirías tú? Antes lo has comentado, yo creo que al principio de Sí, esto lo estuvimos hemos hablando, comentado al pero principio, ¿no? Yo creo que sobre todo, al final, las prácticas sobre todo, y bueno, lo he dicho también antes, yo creo prácticas y las prácticas también incluyen los contactos, ¿no? Yo creo, ¿no? los Ambas cosas. contactos, claro. Sí, prácticas de todo, o sea, en general yo como radiólogo, pues hombre, al final la práctica de ecografía, pues, pero también, ¿no? Al final, más aplicada al deporte y otro tipo de prácticas, exploración física, suturas, vendaje, prácticas para ver, como ha dicho Camilo en directo, pues al deportista en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí. Claro. Eso Sin sí. duda, yo creo que eso es un punto fuerte de nuestro máster, sin duda. El hecho de poder estar en un equipo, de poder ver un poco pues, el insight de cómo entrenan, de tal, y de cómo actúa el médico de equipo en una competición, en un momento tal, y luego sobre todo la ecografía y tu parte, Camilo, la valoración funcional del deportista. O sea, yo creo que eso es algo verdaderamente innovador. Y además, lo que comentábamos un poco también al principio de la mesa redonda, el hecho también de contar con seminarios con deportistas de élite, con medallistas olímpicos, que nos van a contar su vivencia del otro lado, ¿no? Porque vemos la del médico, pero vamos a ver la del deportista, ¿no? Entonces, ver la vivencia del otro lado, pues la salud mental del deportista que tiene una lesión y que a veces pues el médico pues, no sabe manejarlo. Bueno, todas estas cosas, ¿no? O sea que yo creo que esos son los grandes puntos fuertes que tenemos. Así que, bueno, pues yo creo que no sé si hay más preguntas. Yo creo que, bueno, que más o menos ha quedado bastante claro todo. Y bueno, hemos tocado muchos palos, muchos temas, ¿eh? Así Sí, que, sí. fenomenal. Hemos abierto Ha sido incluso muy para hacer otra interesante. mesa, ¿no? Sí, Otra sí, yo mesa creo que redonda, ¿no? De salidas hay profesionales, material. ¿no? De la medicina del deporte, ¿no? Ya tuvimos una mesa redonda con Sí. Patricia sobre salidas Verdad. profesionales y tal, que ya estuvo en Juegos Olímpicos, con Juegos Paralímpicos, y que de hecho ya se ha seguido formando, porque al final esto, claro, esto del deporte es que es infinito, como, al final como cualquier otra especialidad, ¿no? Entonces, que se ha formado en Qatar, en Aspetar, etcétera, y que bueno, hay salidas profesionales hay infinitas. Y de hecho no se encuentran médicos de deporte. A mí hace poco me llamó la Federación Madrileña de baloncesto, oye, para hacer unos reconocimientos médicos, un médico que tal. Y digo, pues mira, joder, pues qué pena que no haya, macho, médicos del deporte suficientes o dedicados o accesibles bueno, para cubrir las necesidades más básicas de un reconocimiento médico. No estamos hablando especialmente de ir al Atlético de Madrid, sino que las salidas son enormes, muy amplias, y van desde el reconocimiento médico hasta trabajar en un equipo multidisciplinar, ligado a un club, ligado a federaciones deportivas, a centros de alto rendimiento, que también es que es enorme, es enorme. Así que es una pasión enorme. Así que bueno, pues nada, yo creo que sin más dilación nos despedimos. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este ratito y nada, pues decirle a todos los que han escuchado nuestra mesa redonda que nada, que si quieren más, nada, ya solo falta que se apunten al máster que arranca ahora el 21 de noviembre. Así que, pues nada, nos despedimos. Yo por mi parte me despido. Muy bien. Muchísimas Buenas noches. gracias por su atención. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Un abrazo a Hasta todos. Buenas luego. noches. Chao. Adiós. Ahora. Chao. Hasta luego.